Buenas tardes. Hoy venimos a exponer sobre qué es la soldadura. Somos estudiantes de ingeniería mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana, sección Montería, y esta exposición está dirigida por el ingeniero metalúrgico Javier Sánchez. Listo, nosotros empezamos con qué es la soldadura. La soldadura no es más que la unión o fusión de piezas mediante el uso de calor para que las piezas formen un continuo. La fuente de calor en la soldadura suele ser la llama de arco producida por la electricidad de la fuente de potencia de soldadura. Bien, ya teniendo un concepto un poco detallado sobre qué es la soldadura, procedemos a la pregunta que siempre nos hacemos cuando nosotros descubrimos un tema nuevo, que es cuál es la importancia de este tema en la industria, en donde a nosotros nos interesa. Y que es que el gran aporte que brinda la soldadura es la unión de los metales. Su uso secundario en reparaciones de piezas, elementos o incluso máquinas que se utilizan en la operación diaria, modificación de piezas y montajes de estructuras metálicas, reducción de residuos e incluso la reutilización de estos. Cabe resaltar que los costos pueden variar dependiendo de varios factores, como el tipo de soldadura. Hay soldadura láser, soldadura ultrasonido, soldadura por arco. Ya más adelante vamos a explicar cada una de esas soldaduras y en qué se diferencian. El metal utilizado, el tamaño y complejidad de las piezas al soldar, la calidad requerida, la ubicación geográfica, porque en varias partes depende de donde esté localizado. Pues el metal, porque también depende mucho de la temperatura, pues puede variar estos costos. La disponibilidad de mano de obra especializada. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo usted llevar algo a soldar a un taller de esquina que a un centro especializado con gente profesional. Bien, entonces, si queremos ir un poco más a fondo sobre los costos de estos, o sea, lo que diferencia o lo que depende de estos costos, podemos decir que los materiales son utilizados en soldadura. Los materiales que son utilizados en soldadura, incluyen los electrodos, gases de protección, consumibles, limpiadores y desengrasantes, entre otros. El costo de estos materiales puede variar según el tipo de soldadura y los requerimientos específicos por el proyecto. También podemos aquí encontrar lo que son los equipos y herramientas, los equipos de soldadura como la máquina de soldar, las antorchas, las pinzas y los dispositivos de seguridad. Y representan una inversión inicial. La mano de obra, también es muy importante aclarar que la mano de obra especializada en soldadura puede tener un impacto significativo en los costos. Como lo dije anteriormente, no es lo mismo usted ser profesionalmente en lo que hace a ser una persona con aprendizaje empírico. Bien, acá de pronto aclarando un poco los electrodos, nosotros los utilizamos en la soldadura. De estos existen varios tipos, cada uno tiene sus propias características y aplicaciones. Algunos de los electrodos más comunes que podemos encontrar en este mundo de la soldadura, como así decirlo, es el electrodo de tungsteno. El electrodo de tungsteno, o como en sus abreviaciones de inglés es TIG. Esos electrodos están diseñados para soldadura, pues para la soldadura TIG, ya valiendo la redundancia. Son fabricados principalmente de tungsteno y se utilizan en aplicaciones que requieren una alta calidad de soldadura, como la soldadura de acero inoxidable, de aluminio y de titanio. Los electrodos revestidos, que en su abreviatura en inglés es SMAU, también conocidos como electrodos de varilla, se utilizan en el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido. Bueno, estos electrodos tienen un revestimiento que proporciona protección gaseosa y aporta ciertas propiedades al metal de soldadura, como resistencia, corrosión o capacidad de llenado de hueco. Ese es el más común. Electrodo de metal sólido, el MIG o el MAC, en su abreviatura inglesa. Esos electrodos se utilizan en la soldadura por arco con gas protector.
Están hechos de alambre sólido y están disponibles en diferentes aleaciones y diámetros. Bueno, ya para aquí tener un concepto más o menos de cada uno de estos tipos de soldadura, podemos encontrar lo que es la soldadura por arco eléctrico, que no es más que la que realiza al crear un arco eléctrico entre un electrodo y la base de metal. El calor generado por el arco funde el metal y el electrodo se utiliza para aportar material de soldadura. Los diferentes tipos de soldadura por arco eléctricos incluyen la soldadura con electrodo revestido, el SMAU, la soldadura TIC y la soldadura MIG, es decir, es lo que lo une a todos prácticamente. La soldadura por gas. Este tipo de soldadura utiliza una llama de gas para fundir los metales. Los diferentes tipos de soldaduras por gas incluyen la soldadura oxicetilénica, la soldadura MAP y la soldadura TIC. A continuación veremos unos videos para que más o menos se pueda diferenciar lo que son estos electrodos al momento de soldar. La soldadura por resistencia. Es considerado un proceso de fabricación termoeléctrico que se realiza por el calentamiento que experimentan los metales, hasta la temperatura de forja o de fusión, debido a su resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Es una soldadura tipo autógena que no interviene material de aporte. Los electrodos se aplican en los extremos de las piezas a soldar, se colocan juntos a presión y se hacen pasar por ellas una corriente eléctrica intensa durante un instante. La zona de unión de las dos piezas, como es la que mayor resistencia eléctrica ofrece, se calienta y funde los metales, realizándose la soldadura. La cantidad de calor necesaria, por tanto, la intensidad aplicada y el tiempo de presión ejercida dependerá del tipo de metal a soldar. La aplicación de la soldadura por resistencia eléctrica se usa en aplicaciones industriales. La soldadura por puntos de resistencia se utiliza principalmente en soldar placas de metal delgadas y mallas de alambre de metal. Y la soldadura de placas gruesas es difícil de lograr porque el flujo de calor es más fácil de conducir en el entorno. En la actualidad, la soldadura por puntos de resistencia eléctrica se utiliza principalmente para la soldadura de placas delgadas en la fabricación de automóviles y se han aplicado robots industriales a líneas de montaje de producción para realizar la automatización del proceso de soldadura. La soldadura por rayos láser es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz de láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. En la soldadura láser, comúnmente, no existe aportación de ningún material externo. La soldadura se realiza por el calentamiento de la zona a soldar y la posterior aplicación de presión entre otros puntos. De normal, la soldadura láser se efectúa bajo la acción de un gas protector que suele ser helio o argón. Debido a su alta precisión, la alta velocidad de soldadura, el menor tiempo de procesamiento, la amplia tolerancia de materiales y la calidad uniforme, la soldadura por láser se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones y se usa a menudo para soldaduras de alta precisión. La soldadura láser ofrece excelente calidad, alta velocidad y alta penetración. Los requerimientos de ajustes también son altos. La soldadura ultrasónica. La soldadura por ultrasónica es el método más rápido y al mismo tiempo más económico, actualmente aplicado para unir y montar piezas de plástico y metales no ferrosos entre sí. La ventaja fundamental de la soldadura ultrasónica es que permite trabajar sin adhesivos, sin elementos de unión ni disolventes, por lo que su aplicación resulta especialmente ecológica y rentable. Para la unión de los elementos se puede utilizar todo tipo de termoplásticos, sólidos y fibras sintéticas. En la soldadura por ultrasónica interviene una herramienta acústica que genera ondas sonoras de alta frecuencia. Al hacerlo, las piezas que se van a unir se someten a vibración y generan calor en la superficie de contacto por fricción, de modo que se funden y se unen entre sí. Los factores esenciales del proceso de soldadura ultrasónica son material empleado, superficie de contacto, la posición del color de la soldadura, diseño de la unión y amplitud de la soldadura. Estos deben tenerse en cuenta a la hora de elegir la herramienta. El proceso de soldadura por explosión se conoce técnicamente como EXW, Explosion Welding.
basándose en la detonación de una carga explosiva colocada adecuadamente y que obliga a uno de los metales que se desea soldar a precipitarse aceleradamente sobre las otras piezas. Una de las condiciones fundamentales para que se realice esta soldadura es la existencia de un flujo o chorro limpiador que viaje inmediatamente por delante del punto de colisión en el que la velocidad de la chapa, precisión, ángulo y velocidad del punto de colisión se controlan de manera que este flujo sea forzado a salir de entre las chapas a alta velocidad expulsando óxidos y contaminantes, dejando así limpiar las superficies de la unión.